Reflejo Colectivo busca ser un espacio seguro, donde no haya miedo de mostrarnos vulnerables. Donde podamos ser valientes y hablar de nuestras emociones. Aquí hablamos de lo que te sucede a ti y a mí. Buscamos respuestas, crecer, escuchar lo que tú y los demás piensan y viven para conocernos mejor a nosotros mismos. Las voces nos llaman, busquemos nuestro reflejo. Con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy, la verdad, yo estoy muy emocionada porque tengo un invitado que es un amigo mío que hace mucho tiempo no nos vemos, pero me emociona mucho poder platicar con él el día de hoy porque hace unos meses vi un post que hizo que me fascinó, justo como un poco en relación al Pride Month, y el leerlo y el escuchar todo, bueno, más bien leer todo lo que él expresaba acerca de su experiencia y de cómo ha vivido este proceso de, pues, que conlleva muchas cosas, ¿no? Que es aceptar quién eres, que es comunicarlo y también de rodearte de gente que te acepte tal y como eres. Se me hace que es algo maravilloso. Entonces para mí fue muy conmovedor escucharlo y me emocionaba mucho que pudiéramos grabar el día de hoy. Su nombre es David Ricardes. Bienvenido, David. Él es ingeniero en innovación y diseño y es un emprendedor. Entonces, como todos los emprendedores, sabemos que es multifacético y hace de todo y sabe hacer de todo. Actualmente es socio fundador de un consorcio de empresas y la verdad es igual me emociona mucho el ver que estás logrando hacer otra cosa que te apasiona, que es tanto emprender como diseñar, como bien es tu carrera, ¿no? La ingeniería en innovación y diseño. El día de hoy queremos iniciar la conversación con una pregunta muy, muy bonita y muy significativa. Y justo lo que te queremos preguntar, David, es ¿cómo te defines a través de la aceptación de quién eres, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante. Bienvenido, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Hombre, muchísimas gracias a ti, Mariel, por la invitación y Jime, la verdad muy contento, súper emocionado y con muchas ganas de platicarles, pues parte de esto que también son cosas que creo que todos en algún momento, pues si bien tenemos un familiar, un conocido, un primo, un amigo, un tío, una tía, una prima, mil personas que pertenecen a la comunidad LGBT, muchas veces quienes no forman parte, aunque bien pueden como ser, o sea, apoyar y demás, pues también yo he notado que hay temas muy sensibles que muchas veces incluso quienes nos respetan tratan como de frenarse en como de no sé cómo preguntar ciertas cosas, no sé cómo manejar ciertas situaciones, no sé cómo esa persona, pues no sé, o sea, al final, cómo se define, y entonces para que yo no falte al respeto en ningún momento, cosas. Y como que por eso también me movió el hecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a platicar de esto porque creo que mi círculo más cercano de amigos, que son 3, 4 personas, al día de hoy, o sea, se han animado a preguntarme ciertas cuestiones de cómo me siento al respecto de ciertos temas, se han acercado pues con toda esta libertad que les permito de, o sea, pregúntame sin miedo, no pasa nada, o sea, también es como válido porque creo que tenemos una misión importante que es educar, que es compartir y bueno, primero muy contento de que hagan este espacio. Yo creo que el tema de cómo nos definimos todos los seres humanos, y aquí mi estimada pedagoga no me va a dejar mentir, es como bien complejo y creo que si bien este año, porque deben saber, yo nunca he ido a un Pride, o sea, nunca he ido a un Pride Parade. Tuve chance de ir o sea, a varios, porque siempre he estado como en ciudades grandes cuando justo sucede y es de, no, o sea, como que una parte de mí era como, no comparto todo, o sea, como toda la ideología, o no compartía, como no entendía realmente de qué se trataba. Y creo que si bien el tema de la pandemia, del encierro, de la crisis, de todo esto,
me llevó como a buscar educarme, o sea, a entenderme un poco más, a acercarme a espacios en los que, o sea, también hubiera como pues esta conversación, ¿no? Para poder llegar a una conclusión. Y fue por eso que decido como hacer la foto este año. Para los que nos estén escuchando y no sepan, yo subí una foto el día del Pride. No de Pride, sino como o sea, ahí artísticamente con un buen amigo fotógrafo. Me hizo como unas lágrimas de rainbow y muy, muy dramático el asunto. Y justo como que quería yo reflejar, o sea, como esta parte de entender y como o sea, pues reflejar el cómo muchas veces nos sentimos, o sea, ante una sociedad pues adversa, o sea, en donde aquí mis compañeras, o sea, saben lo complicado que es ser mujer, o sea, hoy en día, lo complicado que es ser profesionista, o sea, creo que sí, aunque hemos tenido contextos bastante privilegiados, pues no hemos sido exentos, o sea, de vivir situaciones incómodas, de estar en momentos críticos y en donde a veces pienso yo no siempre puedes, o bueno, no siempre sabemos cómo hacer frente a nuestros verdaderos ideales, o sea, porque es complejo, o sea, porque son de esas veces en las que, o sea, yo prefiero como hacer mi voz más grave y actuar como, pues más machito para que no me llegue nada en el trabajo, porque pues me quiero evitar una situación incómoda, ¿saben? Y creo que al final es como las niñas prefieren usar blusas más holgadas para el trabajo y prefieren como usar capas y cuestiones, cosas así, porque pues al final evitamos, o sea, no damos pauta a situaciones que sean incómodas, pero pues al final es como, pues eso también hace que, o sea, como que por una cuestión muy personal fomentamos el que no haya visibilidad, el que no se digan las cosas. Y bueno, fue la primera vez que yo decidí como hacer visible, porque, a ver, o sea, pues diría mi estimadísima Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y Mariel, sabe que muchas cosas, o sea, no pues, no, o sea, yo con mi círculo, o sea, yo salí del closet con mis amigos como a los 17 años, en el último año de prepa, y que era como el círculo que más, o sea, pues más cercano, más me importaba, más me preocupaba. Y y la verdad es que muy bien, o sea, no pasó absolutamente nada. O sea, mi mejor amiga fue como, ay, güey, ya sabíamos, o sea, de que it's okay. Pero, pues al final, el decirlo, o sea, el decirlo en voz alta es como cuando vas a terapia y dices las cosas y entonces ya no está aquí haciéndote un nudo en la cabeza, ¿no? Y pues ayuda. Entonces, como que para mí visibilizarlo de esa manera, o sea, de que publicarlo en mi Facebook, que pues no tengo tantos amigos, pero pues tengo, no sé, 2,000 personas, que es como, pues mucha gente tal vez ni siquiera, o sea, pasó por mi vida en algún momento, o sea, muy como banal o superfluo y de repente es como, miren, David, o sea, ¿saben? Entonces, como que sí. Y tengo papás de amigos, y tengo tíos, y tengo a mi abuela, y ya saben, entonces que era como... Y que cuando el tema salió con mi mamá, que es donde más hubo como ahí conflicto, sí, siempre como que lo que me pedían era discreción, ¿no? Como de que si ya tomaste esa decisión, o sea, discreto, que nadie sepa, que nadie vea, que nadie no sé qué. Entonces como que para mí sí fue un llorar, lágrimas de arcoíris, porque era como, pues vives como en ese conflicto, ¿no? Y yendo hacia la pregunta, es como, creo yo que el definirme hoy a mis 24 años, estudiante, profesionista, hijo, hermano no, porque soy hijo único, pero primo, amigo, o sea, como que
me gusta pensarlo como estos memes de yo tratando de llevar vida social, vida profesional, vida no sé qué, o sea, porque es cierto, o sea, somos todas esas variables, o sea, todo eso como que compone nuestra persona, pero mi crisis más reciente y la que ha sido como este año es como, o sea, sí soy muchas variables, pero quiero ser, o sea, como la definición de esa variable, o sea, como sí soy hijo, pero pues realmente me comporto como hijo, quiero ser un buen hijo, quiero, o sea, o sí soy profesionista, pero, o sea, quiero realmente mi profesión, o sea, quiero, ¿me explico? Entonces, como que ahí fue en donde pues me empecé a cuestionar muchas cosas y a evaluar qué era lo que realmente me definía. Y para los que no sepan, me mandaron unas preguntas estas bellas niñas y yo estaba conflictuadísimo porque yo así como, no sé quién soy. O sea, como que a veces sí es importante ponerte enfrente de una hoja, de un espejo y aterrizarlo. O sea, algo tan sencillo como, o sea, ¿quién soy? O sea, de que puedo yo pensar que soy muchas cosas, pero tal vez, por ejemplo, no sé, cuando estoy con mi familia, yo noto que me comporto de cierta forma. O sea, yo me convierto en lo que me han dicho que soy, me convierto en... Entonces, no sé, este tema, y ayúdenme ahí, o sea, ¿cómo, o sea... ¿Por qué pasa esto? ¿Me explico? O sea, ¿por qué volvemos a un contexto que tal vez ya no es el nuestro, el actual, el que hemos formado o forjado para nosotros mismos, que nos gusta mucho más quienes somos, creo yo, hoy por hoy, pero de repente te vas a círculos o regresas a ciertos momentos de tu vida y dices como, es que vuelvo a ser el mismo niño buleado, es que vuelvo a ser el mismo niño acomplejado, es que vuelvo a ser, no sé, el outsider y eso obviamente hace que se distorsione mi percepción de mí mismo. O sea, entonces, creo que en el tema justo de cómo yo me fui definiendo, tiene mucho con esta parte de qué es lo que yo quiero realmente mostrar al mundo. O sea, como de hacer una introspección verdadera y de decir, ok, o sea, y la verdad es que creo que la tenemos más fácil nosotros los millennials o centennials, porque ya soy del 96. Pero, pues siempre publicamos 1000 cosas en nuestras redes sociales. Y si bien no habrá gente que nos critique y si bien habrá como 1000 cosas, pues tiene un trasfondo, pienso yo. Y a veces me gusta como, no sé, ponerme a ver mis archivos de historias o de cosas así de Instagram y me doy cuenta, o sea, cuando ando nostálgico así como para acordarme de cómo era la vida prepandémica y todo lo que hacía, como para también pues recordarme quién soy, o sea, porque puede olvidársenos, o sea, al final creo que cuando dicen, ¿no? Que lo que no publicas es lo que no es porque estás viviendo verdaderamente el momento. Pero yo también pienso como, la verdad es que yo sí comparto genuinamente, o sea, mis momentos, o sea, de felicidad, o sea, como mis pequeños momentos cuando, no sé, voy a recoger a un amigo que tiene años que no veo al aeropuerto porque vivimos en ciudades diferentes, o no sé, o sea, me encanta, no soy tan gastronómico de que los sabores, pero me gusta mucho ver la comida, entonces soy mil de que, o sea, amo ver creaciones, entonces como que todo eso, cuando hacemos retrospectiva, cuando volteas a ver tu anaquel de libros, cuando es tu historial de Netflix, es como, o sea, realmente eso eres, o sea, sabes, como son tus gustos, es lo que compartes y realmente lo que pasa behind doors o sea, es tu persona, o sea, cuando estás contigo en la soledad de tu casa, pero disfrutando de tu compañía o consintiéndote. Entonces creo que justo por eso fue que decidí como hacer ese post, porque como que tardé
tardé, si bien hoy soy un hombre cis, gay u homosexual, no es tan sencillo como ese proceso de aceptación y ese proceso también de entendimiento, porque la verdad es que los seres humanos somos bien complejos. Mi estimada pedagoga lo debe saber mucho mejor que yo, que trabajo con cosas inertes. Pero es como, incluso yo llego a pensar como, por eso nos dan tantas crisis, porque es como bien complicado entendernos, o sea, y son como la mezcla de lo emocional con lo pragmático y como ir haciendo como estas conexiones y decir, ¿sabes qué? O sea, yo me paro sobre este foundation porque esto es lo que soy. Y pues obviamente traemos mil cosas de casa, de nuestros papás. Y la verdad es que sí debo confesarles que no fue sencillo. O sea, el proceso, contándoles ya chisme, pues soy de Villahermosa, soy tabasqueño. De hecho, comparto esto con Mariel. Y y pues la verdad es que el contexto, y me van a matar todos los que somos de estados de la República, por todos los que somos de provincia. Pues la verdad es que sí es más complejo porque todas las ciudades son pueblones, o sea, y en México estamos muy hechos a una cultura, o sea, como en el virreinato, no sé, o sea, llenos de snobs y en los que, o sea, el comportamiento social funciona de esa manera. Y pues obviamente cualquier cosa que se sale, o sea, del contexto como preestablecido es como hacer ruido, o sea, claro. Y crecer en un contexto en el que tú, o sea, como tus tendencias o lo que probablemente naturalmente traes, porque a ver, ojo, por ahí me enteré, indagando familiarmente, que, no sé, por ejemplo, en la escuela en la que yo estudiaba, de chiquito, o sea, preescolar, un día hablaron a mi mamá y le dijeron como, oiga, es que pues su hijo tal cosa, ¿no? Tiene como, pues, estas tendencias, vemos que va por ahí. O sea, a ver, ojo, ¿cuántos años puedes tener en Kinder 3? O sea, y entonces, ¿qué hizo mi mamá? Fue como, o sea, a ver, la escuela lo hizo como una observación. O sea, la verdad es que ahí sí no me puedo quejar. Esa parte es como, o sea, fueron objetivos, asertivos, creo yo. Pero fue como, a ver, observamos esto, ustedes sigan, familia. Entonces, ¿qué hicieron? Me compraron pistolas. ¿Me explico? Que es como, o sea, probablemente las guardé y jugué con las cajas. Muy probablemente hice eso. Pero entonces, como que si hago retrospectiva y digo como, o sea, ¿qué situaciones tan complicadas ponen a los seres humanos por cuestiones que tal vez, o sea, y digo, porque tengo amigos que son muy femeninos y no son para nada, o sea, y como que no tienen una relación con la otra, ¿me explico? O sea, es más, me puedo atrever a decir que si nos vamos como al género, mi mejor amigo es muy femenino y es un niñazo, o sea, y toda la vida ha tenido novias y no, o sea, no tengo la mayor duda de que sea hombre cis heterosexual. Pero él está conectado mucho más con sus emociones, con sus sentimientos. Él es empático, él prefiere mil veces, o sea, de que estar en la casa, él cocina, él ama las artes, la música, o sea, y de repente es como, a mí me ve y me dicen como, a ver, es que, o sea, si eres gay, güey, y yo así, porque yo prefiero mil de que, pues no sé, o sea, ir a trabajar, lidiar con, no sé, clientes, empresas, o sea, de que ser el proveedor, o sea, como que me gusta mucho más ese rol, me identifico con ese rol y ese rol como que no se relaciona directamente con tu orientación sexual, o sea, hay mujeres cis heterosexuales que son más masculinas, o sea, en su ser, o sea, y eso no tiene que ver con su preferencia sexual o su orientación sexual. Entonces, como que justo entender esto, aceptarlo, o sea, fue como,
A ver, no porque sea gay, o sea, me gusta ponerme falda y blusa. Pero eso no significa que no haya gays que sí. O sea, y eso no significa o sea, que es... Claro, el tratar de encasillar, ¿no? Exacto, O sea, sí, de etiquetar. ¿Por qué? Uh-huh. Porque entonces creo que ahí es donde pues perdemos, o sea, porque damos por hecho el todo por la parte, o sí. O sea, en el que decimos como, a ver, es que si nosotros somos una familia así, entonces todos tenemos, o sea, todas las familias tienen que ser así, toda la gente tiene que ser así, entonces es como, güey, no, o sea, somos demasiados matices, o sea... Exacto. Y que justo solo quería retomar esto que decías de, o sea, la importancia de los contextos y justo como el haber compartido contigo el contexto de haber venido de una ciudad más pequeña que lo que es la Ciudad de México, sin lugar a duda es una limitante un poquito para diferentes cosas, ¿no? Desde que ahorita mencionabas, podría ser una limitante para ti, para justo no hay tanta diversidad como lo hay aquí en la Ciudad de México, no hay como tantos diferentes círculos sociales en los cuales tú puedas indagar y ver con cuál de ellos compartes más similitudes. Y la verdad es que sí es como una oferta mucho más limitada que al final, pues... Yo por eso creo que al conocer y al saber de dónde venimos y al saber de este contraste que vivimos al llegar a la Ciudad de México y al ver tu post y digo como, wow, ¿no? O sea, dije como, wow, qué impresión, qué padrísimo y qué orgullo, ¿no? Qué valiente, porque una sabe de dónde viene, una sabe cómo era el contexto allá y también o sea, y yo entiendo que al final, como tú bien dices, ok, ya ahorita tienes 24 años, pero... A lo largo de estos años has crecido mucho y has aprendido mucho a aceptarte y a no solamente aceptarte a ti mismo, sino también permitirte mostrarte así con los demás, ¿no? Y ahorita me sonaba muy interesante esta actividad que haces de a veces ir viendo tus historias y como para justo no olvidar quién eres, pero también creo que es una gran herramienta para poder darte cuenta del avance que has tenido y la evolución que has tenido. No, porque esa evolución creo que se puede ver en amistades, en hobbies, en actividades que realizabas antes y que ahora realizas diferente, en igual maneras en las que te expresabas o puede ser crecimiento físico, espiritual, emocional y de cualquier otra manera. Pero creo que justo cuando uno se sienta, como bien dices, y te miras frente al espejo o te pones a responder preguntas básicas como ¿quién soy? ¿Qué me define? ¿Cómo puedo trascender? ¿Cómo puedo hacer cosas? Es cuando uno se conoce mucho y puede darse cuenta de cómo ha crecido, o sea, de cómo ha avanzado y cómo no eres el mismo que hace unos años. Y creo que justo el hacer este tipo de manifestación o de manifestarte justo y demostrar realmente, ya sea por medio de un post, ya sea por medio de un podcast, ya sea por medio de cualquier otra actividad, pero de decir, este soy yo, ese me hace algo muy valiente y que también aún más tú dándote el tiempo de analizar, o sea, cómo ha sido este camino, ¿no? Como bien mencionabas, o sea, ese tipo de actividades que obviamente muchas veces es la escuela habla a tu mamá porque la escuela tampoco sabe cómo acompañarte a ti en ese proceso y también puede llegar a ser lo mismo. Los papás no saben cómo acompañarnos en diferentes procesos porque nadie nace sabiendo y pues es inevitable, pero es justo, ¿no? Como darte cuenta que a lo largo de tu vida han habido situaciones que al final te definen, ¿no? Y que al final te permiten que hoy en día alces la voz y digas, este soy yo. Y eso se me hace muy, muy valioso y muy valiente y qué orgullo que te animes no solamente a vivirte tal y como eres, sino a compartirlo. Porque siento que muchas veces eso igual es como como bien dices, uno se puede quedar callado y el no hacer nada también es hacer algo. Y que muchas veces y lo entiendo porque yo lo he hecho ahorita que mencionabas como que las mujeres se visten con ropa holgada y que prefieren caminar por la otra acera. Yo soy de esas mujeres que si veo a un grupito de hombres me cruzo la acera y después me vuelvo a cruzar. O sea, ¿sabes? Evitas cosas para sentirte cómodo, pero al final uno decide cuándo luchar sus batallas, pero lo importante es lucharlo de alguna manera u otra para generar un cambio, ¿no? Entonces, qué orgullo.
se trata de que también entendamos nosotros, o sea, sobre qué estamos parados y qué representamos. O sea, al final del día, por ejemplo, y creo que es por lo que me gusta que otro chisme. Hace como 3 años, creo, fue la cumbre internacional de los Premios Nobel de la Paz en Mérida. En el 2019. Y por justo un programa de la uni, me relacionaron, lo que sea, yo tenía un proyecto y me invitan, ¿no? Entonces voy a la cumbre e irónicamente estaba el tema como, o sea, empujando mucho el tema del matrimonio igualitario en Yucatán. Sorprendentemente, en la cumbre galardonaron a Ricky Martin, llegó la de Jessie Joy, y como varios personajes célebres, ¿no? de nuestra cultura actual. Y levantaron la voz, ¿no? O sea, como hablaron del tema del movimiento LGBT, hablaron de cómo pues han sido un poco sus procesos y por qué era importante, ¿no? A nivel legal el trabajar esto. Es la cumbre, sucede 2 días después, el Congreso batea otra vez la iniciativa, entonces fue como, a ver, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Creo que muchas veces nosotros subestimamos el impacto que puede tener, o sea, la cara de Mariel Ledón, la cara de Jime, la cara de David en nuestros círculos y en nuestros contextos. Porque si bien, o sea, yo conozco muchísimos gays de Villa y conozco, o sea, que es como sí, pero están en ciertos sectores, están en ciertos rubros en donde probablemente, o sea, no van a ser tan escuchados, la representación no va a ser la misma, a que tal vez un círculo en el que tú te mueves o en un contexto que tú tienes, que probablemente por no renunciar a una cosa, o sea, o por mantener X, o sea, preferimos callarnos. Y creo que ahí es donde nosotros, o sea, siento que tenemos más responsabilidad. Es como, yo sabía perfectamente, no sé, por ponerte un ejemplo, el tipo de personas que tenía yo en mi Facebook cuando iba a hacer la publicación, o el tipo de personas que probablemente me sigan. Entonces dije, probablemente, o sea, aguántate, David, para los unfollows, aguántate para igual y hate, no sabes, o sea, uno nunca sabe qué puede suceder. Exacto. Con este tipo de cosas. Y honestamente tuve muy buena respuesta, probablemente hubo gente que se reservó el comentario, pero no, o sea, recibí mucho cariño, pero tampoco quise hacer una publicación de Pride banal, o sea, no quise dejarlo en uy, si soy gay, bandera gay, aplauso, colores, unicornios. O sea, sino fue más un statement de realmente habemos personas, o sea, personas promedio que pues, tenemos cierto contexto en los que, no sé, sí tienes cierto privilegio y estás acostumbrado a eso y vives tu vida como en eso. Y entonces es como, o sea, mal yo si sigo como omitiéndome por no perder los privilegios, entre comillas, que se me han dado por lo que sea. Por mi familia. Claro, David, y ahí perdóname que te interrumpa, sí, pero fíjate qué interesante cómo es ahí cuando tú vences todas aquellas variables que te definen, que se te han asignado, pero no que son tuyas, ¿no? Porque creo que todo tu proceso reflexivo ha sido súper como outstanding. Me encanta que nos los hayas compartido, porque llegar al lugar, a la posición mental en la que estás ahorita no es nada sencilla, ¿no? Porque justo reflexionabas al principio sobre cómo, pues, bueno, y creo que yo me puedo reflejar contigo en ese sentido de que a veces cuando nos separamos un poco de la familia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fui a vivir a México, ya no estaba con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, como que encuentras nuevas variables o nuevos significados a variables que se te habían asignado, ¿no? Entonces puedes contestar ahí desde me encanta hacerme pasta para mí sola y teármela todo un día en la noche, hasta me gusta salir con mis amigos, o me gusta estudiar tal cosa, o leer, o lo que sea, ¿no? Todo aquello que nos define. Pero vamos regresando, ¿no? Y como que de repente ya sabes que la expectativa de una determinada
bueno, no, más bien de varias variables, cambia, ¿no? En ese contexto. Entonces, inconscientemente, que es parte de nuestra complejidad, por supuesto, pues salen este otro tipo de comportamientos que niegan lo que realmente somos o como nosotros realmente nos definimos. Entonces, eso todo fast forward a tú en el post ahorita y ve qué increíble cómo has luchado por definir tus propias variables, que al final en la respuesta de encontrar su significado está la verdadera esencia de quién eres. Sí, me pusiste la piel chinita, pero totalmente, o sea, y es que creo que este tema, o sea, pues es como muy sencillo, creo, pero, o sea, que más bien que seamos permisivos, y creo que ahí es donde nosotros pecamos de tibios, o sea, y hablando ya como, si lo ven filosóficamente o no sé, como más como religiosamente, pero creo que muchas veces sí, pecamos de tibios, en el que decimos como, a ver, no cedo tal cosa o puedo volver a ir en contra de lo que tal vez yo ya tuve un proceso de descubrir conmigo mismo, y entonces, o sea, soy capaz de anteponer el prejuicio externo a lo que soy, porque creo yo que sí somos personas que, para bien o para mal, sientes que tienes algo que perder o tal vez mucho que perder si cedes ante ciertas cosas y preferimos vivir prefiero vivir a la expectativa y prefiero comportarme al margen y a la altura y a decir como, ¿sabes qué? O sea, es que sí, prefiero aquí ser quien dicen que soy, porque entonces pues sigo representando lo que tú piensas de mí. Sí, porque al final somos seres sociales, ¿no? O sea, inevitablemente lo que diga el otro nos importa. Y más aún si viene desde un círculo cercano muy importante. Más si viene de nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros mejores amigos de la infancia, que era alguien, o sea, que son personas con los cuales tenemos ya depositadas muchas cosas, ¿no? O sea, muchas igual expectativas nuestras hacia ellos, ¿no? Entonces, sí es inevitable que nos dé miedo el rechazo. Sí, y pasa mucho. Y creo que por eso también, o sea, los círculos de amigos van cambiando tanto a veces. Y creo que ahí también entra un tema de decir, a ver, si yo ya me estoy definiendo de cierta manera o con cierta variable, o sea, en esta vida diría, no sé si puedo citar gente, pero diría mi tía la de baile, o sea, hay precios que pagar en esta vida con todas las decisiones que tomemos. Entonces, claro, creo que ahí es donde salen pues verdaderamente nuestros, o sea, los pantalones que tenemos bien puestos, y donde, no sé, agradezco, no sé, a mi familia por haberme dado como ciertos valores, pero entonces digo como, a ver, realmente los estoy viviendo conmigo mismo, o sea, como no estoy defraudándome a mí, y justo es donde pienso como, a ver, si yo como que, si I stand out para decir quién soy, es porque lo voy a hacer con todo lo que conlleva, o sea, y ni modo, o sea, y ni modo, y entonces, y ahí es donde creo que también nosotros como seres humanos podemos tener chance de crecer, o sea, porque dices como, creo que somos una generación, y me voy a atrever a hacer este statement por ustedes, no porque todos seamos así, pero creo yo que pertenezco a esta generación, que somos una generación realmente susceptible, o sea, a que nos crió una generación que por protegernos y por no vivir los estragos que ellos vivieron, de repente somos como intocables, de repente somos como, pues es que desconozco el término, la verdad, de la generación de cristal y todo eso, pero sí noto nuestra fragilidad ante ciertos, o sea, es que, ¿sabes qué, David? Yo creo que es fragilidad ante la libertad que tenemos. Porque sí, antes los caminos estaban mucho más claramente definidos, ¿no? Y ahora esto... Sí, y ahora se vale y es sano y todos tenemos muchísima más capacidad de elección de lo que queremos hacer con nuestra vida, de la que la tuvieron nuestros papás a nuestra edad, ¿no? Y porque ahí pues le daban, creo yo, muchísimo más peso a todas esas variables que eran depositadas en cada persona por alguien externo con mayor autoridad, a las que uno desde su propia persona podría llegar a decidir o dar significado.
Sí, y qué complejo, porque y creo que hasta irónico para nosotros, porque es como tenemos un abanico de posibilidades siempre a la mano, y es cuando preferimos escudarnos en pues, cosas que nos, o sea, en todo lo que nos asusta es como seguridad. Pausa, Sí. o sea, step back, y al mismo tiempo estamos ahí diciendo que somos la generación diferente y no sé qué. Entonces sí creo que por eso, y qué bueno que están haciendo este tipo de espacios, porque creo que somos un segmento de la sociedad que me atrevería yo a decir que es muy representativo, o sea, que es como, es puntual, ¿sabes? No hay, o sea, no hay tantos como matices en eso, es como, o sea, se entiende perfectamente en qué segmento estamos, y por eso representamos, o sea, y por eso es importante que seamos como los primeros en decir, ¿sabes qué? O sea, es que las cosas, o sea, no solo suceden acá o acá, o sea, es como, o sea, no es una cosa de la televisión y los medios, no es una cosa de revoltosos o nada, es como, es una cosa, son facts que suceden en el día a día. Es como, mi primer trabajo fue en una startup, no es cierto, mi segundo trabajo fue en una startup, y la verdad es que cuando nos compartieron por primera vez una startup de Estados Unidos, nos comparte por primera vez como, no, es que tenemos como cuestiones LGBT y no sé qué, y yo así como, pues, o sea, no me importa, o sea, me da igual. Pero cuando, por ejemplo, me fui a trabajar, estuve en un coworking un tiempo, era como, ¿por qué no hay cosas LGBT aquí que me protejan? O sea, me siento como todo violentado todo el tiempo. Ajá, o sea, entonces es donde, o sea, como que entiendo que no, o sea, que sí tenemos que decir las cosas, porque al final, pues somos un sector que trabaja, que estudia, que vive su día a día, o sea, en la cotidianeidad en la que hemos, o sea, crecido, y que vas a comer al restaurante, y que, o sea, creo que no somos una esfera como tan artística, o sea, no somos una celebridad representativa que mueve masas, pero tampoco somos como un gremio en el que tú digas como, es que es un revoltoso porque no estudió y es así, porque esto y el otro. Entonces dices tú como, a ver, ¿por qué nosotros no estamos diciendo nada? O sea, ¿por qué le dejamos esa chamba a los medios y a las celebridades? Y por qué y permitimos que quienes tal vez se comportan más revoltosamente nos definan, cuando en realidad es una situación tan sencilla como, a ver, yo voy al súper, hago mis compras, o sea, vengo a mi casa, cocino, la lidio, vida adulta. Ajá, o sea, lidio con el plomero, pago mi luz, ¿me explico? O sea, que es como, Ajá. y que al final es como, no somos de un extremo, o sea, no somos los extremos de la sociedad, y se viven estas cosas, o sea, en el día a día. Y justo por eso creo que a eso me llevó a hacer el statement. O sea, que era como, ok, mucha gente puede pensar, o muchas de las personas que me conocen en ese momento podían pensar como, es que David, o sea, y me atrevo a decirlo, es como, pues sí, hijo único, siempre estudiado, decente, pues en buenas escuelas, lo que sea, pues ahí va, no le conocemos novia, pero pues quién sabe, no sé qué, ¿me explico? Y entonces como que o sea, te comportas eso, o sea, yo fui mucho tiempo eso, y de repente fue como, ya, o sea, el que no va a seguir tapando el sol con un dedo, porque en realidad el único que se está haciendo daño soy yo, o sea, viviendo una doble vida, y el problema es que, o sea, pues empiezo a mentir, empiezo a omitir, me evito conversaciones incómodas, empiezo a distanciarme de gente que quiero por miedo, no sé, es como, le diré a mi familia, no sé qué, cómo lo tomarán, yo quería mucho a esta prima, pero es súper homofóbica, y ¿qué va a pasar? Entonces dices tú como, o sea, o sea, te retuerce la tripa hablando con ella para poder platicar con ella, y te enfermas, que creo que casi siempre en eso desembocan las emociones mal manejadas. Perdón, que, o sea, que lo dices como, ¿sabes qué? Perdón, o sea,
this is who I am, tómame o déjame, pero pues yo no puedo seguir como viviendo esta mentira, esta falsedad, es como necesito como ser un poco más fiel a mí mismo. Claro. Y es tremendo, se nos ha pasado el tiempo volando, tenemos que comenzar a hacer el cierre de todo este episodio tan enriquecedor. Y pues, Mariel, ¿tú con qué te quedas? Mira, la verdad es que estuve reflexionando todo este tiempo mientras escuchaba hablar David y quería decir aquí hice mis notas, pero quería decir algo que creo que con lo que me quedo como de reflexión y que mencionabas ahorita mucho de... Creo que muchas veces no nos lo creemos, pero todos nosotros tenemos la capacidad de influenciar en los demás. Y creo que justo lo que tú hiciste por medio de esta imagen y de este statement y de este comentario y de este post que hiciste, o sea, todo el conjunto de esa acción que hiciste, a mí influenciaste en mí, porque a mí me hiciste darme cuenta que mi voz vale, que lo que yo sea que quiera compartir sobre mi vida y sobre quién soy, vale la pena compartirlo porque puede llegar a tocar los corazones de los demás o incluso puede llegar a impulsar a que otra persona decida hacer una declaración, ¿no? O sea, decida compartir quién es, cómo vive su vida, ¿no? Entonces, justo porque detrás de eso hubo un proceso, ¿no? O sea, de que vale la pena analizar quién soy, vale la pena aceptarme tal y como soy y más que nada vale la pena ser fiel conmigo misma. Entonces, aparte de, o sea, yo sé que detrás de ese post hubo todo ese proceso y más ahorita que nos lo acabas de compartir. Entonces me quedo con esa lección de lo que tenga yo que decir vale la pena y también hay que aprovechar este lugar privilegiado que tenemos nosotros tres que estamos aquí platicando y también otras personas que nos pueden llegar a estar escuchando, para que todas las cosas que compartamos en redes sociales, todas las cosas que compartamos con nuestros amigos cuando platiquemos, sean cosas que sean trascendentales, sean cosas que realmente puedan impactar de manera positiva su vida y también seamos responsables justo con lo que compartimos, ¿no? O sea, que lo pensemos y que realmente veamos y velemos por el bien de los demás. Entonces, justo es un poder, es un privilegio, pero también hay que saber cómo cuidarlo y cómo resguardarlo, ¿no? Entonces me quedo con eso y también quería decir que creo que todo es un proceso, ¿no? Y que está bien si a veces sintamos que no podemos alzar la voz, que a veces no estamos listos porque el contexto el contexto en el que estamos nos sobrecarga o no nos permite como decir hoy soy esta persona y quiero que me conozcan tal y como soy, que está bien si debe tomar tiempo porque al final creo que hay que ser honestos primero con nosotros mismos para poder ser honestos con los demás. Entonces, está bien si hoy no puedes alzar la voz, pero lo importante es que estés atravesando ese proceso, que estés haciendo algo al respecto, ¿no? Y después, dentro de tus posibilidades, alza la voz porque realmente no sabes a quién puedes llegar a tocar o qué corazón puedes llegar a tocar y a quién puedes impulsar porque también alce la voz más adelante. Entonces yo me quedo con eso porque realmente creo que es lo que nos has reflejado a través de todo lo que nos contaste y de la valentía que tuviste y qué bonito y muchas gracias por compartirlo aquí con nosotras y con los que nos escuchan. Y tú, David, cuéntanos con qué te has quedado. Creo que rescatando algunos puntos que tocaron, uno bien importante que creo que, porque ya no estamos tan chiquitos, es tomar responsabilidad. O sea, creo que lo que ustedes hacen aquí en este espacio, creo que lo que hice con esta publicación, creo que o sea, como la mayor invitación que nos diría es como seamos más consistentes en tomar responsabilidad de lo que comunicamos, de lo que compartimos, de lo que somos y que al final si bien los procesos son distintos en cada persona, pues ser como este brazo, esta mano que hice como, o sea, no estás solo, o sea, y realmente creo eso y lo veo como en los procesos que he vivido cuando he tenido problemas, cuando ha habido crisis, la verdad es que creo que lo que más me ha ayudado es que no me he sentido solo, que ha habido personas que me dan la mano, que ha habido personas que me apoyan y creo que eso es bien importante porque aunque debemos, creo yo, todos aprender a querernos y estar con nosotros mismos y a vivir, o sea,
cercanos a nosotros, pues lo decías, y no sé quién de las dos lo decía, pues somos seres sociales. Entonces, pues al final del día, pues es importante que también compartamos y que al final, o sea, podrás tener un amigo, o sea, pero si te abres con esa persona es como vas a tener un espacio de diálogo en el que vas a poder, pues por lo menos rebotar una idea, vas a por lo menos sentirte escuchado, y creo que es muy válido que todos nos sintamos escuchados. Ay, qué bonito. Muchas gracias por compartirnos eso y todo, y todo. Yo me quedo, antes de decir con lo que me quedo, te quiero dar las gracias por atreverte a ser vulnerable con nosotros, a compartir tu camino y tu valentía, ¿no? Ante todo, que con esas son dos cosas con las que me quedo, que son muy importantes, pero sobre todo me quedo con la importancia de reflexionar sobre el valor que le asignamos a las distintas variables que nos definen, ¿no? Y la importancia de cuestionarnos su significado para nosotros, tanto las que nosotros definimos como variables importantes en nuestra vida, como las que los demás, ¿no? Ya sea en un círculo social chiquito o próximo como nuestra familia, hasta en un círculo social macro como lo que un país nos impone, ¿no? Lo que la cultura nos impone. Y yo creo que saber muy bien el significado que tiene para nosotros realmente es lo que nos va a dar al final esa confianza para ser valientes, para atrevernos a salir de la zona de confort en la que estemos con respecto a la variable que sea, ¿no? Entonces creo que eso es en verdad algo que nunca lo había como puesto de esa forma, nunca lo había estructurado así en mi cerebro, pero me encantó que llegamos a eso y que al final todo se resume a compartir, ¿no? Yo creo que también el hecho de que tú estuvieras aquí y de que nos lo hayas platicado, aunque seguramente ya tendrás esas 2 o 3 personas en tu vida, las que también, y tu post y todo, el que tú lo hayas dicho, también es como un... Y que sepas que hay personas que estamos dispuestas a escucharte y a compartir ideas y a abrirnos a distintas formas, a también ayudar distintas ideas y variables de otras personas, pues también ese impacto es importante. Entonces, muchísimas gracias, David. Ha sido un gusto tenerte con nosotros el día de hoy y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y pues bueno, recuerden, cuando las voces suenan, reflejos llevan. Nos vemos. Nos vemos, mucho gusto, de verdad.